Errores, sí, cometí muchos. Yo me encariñé mucho con la gente de Iquique. Habían dirigentes que no querían que yo llegara. Para mí fue más fuerte jugar Copa Libertadores que tener el plantel competitivo que yo quería tener. Y a la larga los resultados son los que mandan, y eso yo lo tengo claro. No puede ser que los jugadores que suben al primer equipo no sepan cabecear. Esas son las cosas que a uno no le pueden volver a pasar. A mí no me pueden volver a pasar. Fin de semana eres el mejor, el otro fin de semana eres lo peor. Yo me debo haber equivocado en formaciones, me debo haber equivocado en citaciones. Cuando la oportunidad llega, ya es tarde para prepararse. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Área Técnica en Cancha. Hoy día estamos con uno de los técnicos con mayor proyección en el fútbol chileno, un técnico que a pesar de su corta carrera como profesional ha tenido grandes logros y esperamos de alguna forma que todo esto que en algún momento le ha ocurrido se materialice, ¿no es cierto?, con la ida a grandes proyectos y a grandes equipos. Está con nosotros Miguel Ramírez. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, contento. Si vamos a hablar de fútbol, extraordinario. Esto se ve en Instagram, nomás, en Facebook, en los grandes entrenadores donde hacen las masterclasses, las charlas espectaculares con cámara desde arriba, viendo una cancha, la distribución de los jugadores, la forma como se mueven. Hablar de fútbol es muy entretenido. Bueno, esa es la idea, pues Miguel. Y lo otro es agradecerte que hayas venido, agradecerte que estés con nosotros. Y dentro de todo, y lo que nos gusta a nosotros los técnicos es muchas veces lo que no le gusta a la gente, o a los medios a los medios de comunicación, que hablar, ¿no es cierto?, de esto porque lo consideran que es medio aburrido, pero para nosotros nos apasiona. ¿Te parece que después veamos esto? Sí, y partamos, ¿no es cierto?, con tu trayectoria como jugador, Miguel. ¿Te acordás? ¿Qué año debutaste o no? Tan viejo no soy. Yo debuté en el fútbol el año 88, 89, 88 parece que fue. Yo me acuerdo que estaba Colo-Colo en Copa Libertadores y tenían un partido contra un equipo venezolano, jugaban de visita. Y no le pudieron suspender el partido que jugábamos contra Deportes Iquique. Entonces se quedaron algunos titulares, dentro de ellos está Alejo Rodríguez, estaba Eugenio Julio, Marcelo Ramírez, Alfonso Necuñir, y el resto fuimos todos juveniles. Empatamos 1-1 en Iquique. Ese fue mi debut. Estaba Arturo Salá. Arturo Salá estaba. Ya. Oye, ¿y después cómo fue? ¿Cuándo te afianzaste ya en Colo-Colo? Oye, Estuviste desde el 88 al 95 en Colo-Colo. ¿Qué año te afianzaste? ¿Te sentiste titular, man? Mi carrera de futbolista fue súper rápida porque yo jugaba en el barrio, jugaba en Los Prados. Yo llegué a probarme a Colo-Colo en marzo del 85. Yo recuerdo, me acompañó mi papá, hubo como 350 niños que se estaban probando. De los 350... quedaron 50, de los 50 después a la semana empezaron las pruebas físicas, técnicas, tácticas. De los 50 quedamos 10, después de los 10 quedamos 5 y de los 5 quedé yo, en esa prueba de ese marzo del 85. Me inscribieron en primera infantil, al año siguiente ya fui titular en primera infantil, antes de terminar el año. El 87 ya estaba en juvenil, me subieron a juvenil, después al grupo de proyección que formó Arturo Salá. ¿Te subieron porque te dieron condición, claro, y todo eso? Me fueron adelantando. Ya, perfecto. Arturo Salá cuando llegó el año 86, el 87 después hizo un grupo de proyección. Ya. Y ahí estaba en el grupo de proyección con los juveniles, primera infantil, y la segunda infantil. Hizo un grupo de jugadores destacados de cada división y teníamos entrenamientos con ellos. Entrenamos como el primer equipo. Entonces el 87 ya me subieron al primer equipo, el 88 debuté,
El 90, el 89 empecé a tener mucho más continuidad y el 90 ya fui titular. Claro, aquí en el fondo el 90, del 90 al 95 ya tuviste continuidad, po. Ya jugabas ahí bastante. Ahí ya jugaba bastante. Jugaste bastante. Llegó Mirko, llegó el año 91. Arturo Salá se fue a la selección. Claro. Entonces Toma ahí la ya Copa tuvimos- América, Arturo, ¿no? Claro, Con- la Copa con- América en con 91 Manuel. que fue acá. Con Manuel parece como ayudante. Claro. También. Oye, y en esa Copa América también estuviste, po. Copa América. Claro. Pero suponte, con la llegada de Mirko, ¿es antes de que comience la Copa Libertadores? ¿La llegada de Mirko? Sí. Porque yo recuerdo como que fue bien rápida. Tuvimos la Copa Libertadores del año 90, que quedamos eliminados contra Vasco da Gama. Me acuerdo. En Un 2-2 en el Nacional. Había más de 80.000 Sí, me personas acuerdo de ese en el estadio. Y quedamos eliminados. Y después termina ese año 90 y Arturo se va a la selección y llega Mirko el año 91, a la pretemporada, a iniciar los trabajos del año 91. Ah, ya. O sea, tuvo todo el año. Él inicia el Sí. año 91. Sí. Oye, ¿algún cambio, o sea, un cambio importante entre Arturo y Mirko en el tema de metodología de trabajo? Hubo varios ¿lo cambios, sentiste? sí, Ya. varios cambios. El tema relaciones personales, las habilidades blandas, que Arturo es más paternalista y Mirko, para él era un trabajo que uno como jugador tiene que desempeñarlo como corresponde. Su forma es esa. Arturo mucho más cercano al jugador, más preocupado del tema personal, Mirko un poco más distante, pero es ahí donde tiene a su ayudante técnico, Eddie Nostroza, a Marcelo Yarzún, su PF, que eran los más cercanos al plantel y que ayudaron a que esa conexión y esa energía se pudiera transmitir y pasar fluido entre el entrenador y los jugadores. Nosotros tuvimos, yo creo, para mí, lo fundamental fue que teníamos varios jugadores mayores. El Chano Garrido, Ormeño, Jaime Pizarro, Dabrowski, Morón, Rubén Espinosa, que eran los que llevaban el grupo. Y al tener jugadores líderes, positivos, era mucho más fácil llevar al grupo hacia lo que el entrenador quería. Entonces, al ir entendiendo la nueva metodología de Mirko, donde exigía más verticalidad, cambió el sistema, jugábamos con línea de tres en el fondo, era mucho más verticales, de mucho más presión, de mucho más fluidez y rapidez para atacar. Lo fuimos entendiendo rápido. A mí me hizo mucho sentido y me gustó mucho porque Mirko cuando llegó implementó un sistema de líbero y dos stoppers. Claro. Y los dos stoppers estaban más preocupados de marcar a los hombres rivales. Marca individual. Entonces había marcas individuales. Y a mí me gustaba la marca individual. Yo jugué mucho tiempo básquetbol. Y en el básquetbol se utiliza mucho la marca individual. Entonces la anticipación, está la lectura de juego, la velocidad para reaccionar, el rechazo. Eso yo lo tenía muy incorporado. Entonces para mí se me hizo fácil y me gustó mucho y fue un muy buen año para mí. Después de tu época en Colo-Colo, te vas a la Real Sociedad. ¿Te acordáis el monto de la transferencia y eso? Sí, lo tengo muy claro. Lo que pasa es que... ¿Y quién te llevó? Porque, bueno, ahí ya estaban los antes- representantes presentes, po. Antes, tenía mi representante era Washington Castro, con Ya. el que estaba aquí en Chile. Ya. Antes tú firmabas el contrato y tenía el rosado y el verde. No, era rosado y amarillo. Claro, firmabas Claro. y estabas obligado a estar en la institución 4 años ganando el mismo sueldo. Sí. Si al año siguiente tenías un buen año y te renovaban y te subían el sueldo, tenías que firmar nuevamente y otra vez quedabas con 4 años. Era eterno. A mí me pasó que mi primer contrato fueron 20.000 pesos, me acuerdo, mensuales. Y en el tercer contrato que renové, yo dije, no voy a... Después no me siguieron subiendo el sueldo y quedé 3 años ganando lo mismo. Era de los sueldos más bajos del equipo. Ya. Entonces dije, me queda un año. Al siguiente año yo no voy a renovar con Colo-Colo porque no me quisieron renovar para atrás. Entonces me aguanto un año y quedo en libertad de acción y el pase queda a mi poder. Entonces, ¿qué pasó? En mi último año me mandan a préstamo a la Real Sociedad. Ah, te fuiste a préstamo. Fui a préstamo con opción de compra.
Entonces, de la Real Sociedad vinieron a ver a Fabián Estay. Ya. Como volante. Fabián estaba en Católica, ¿no? En Colo-Colo. Ah, en Colo-Colo. Claro. Y me eligieron a mí. Entonces me llevan con opción de compra de $1.200.000. Una cifra estratosférica. Y claro, para un defensa central, entonces tuve buena... A mí me llevaron porque la Real Sociedad estaba peleando el descenso y faltaba un defensa central para potenciar el equipo. Fui, jugué 13 partidos, me quisieron comprar, entonces en esos 6 meses que estuve, a mí me quedaban 6 meses y yo quedaba libre, entonces entre quedar libre... ¿Qué hay libre en Colo-Colo? Quedaba libre en Colo-Colo, si estaba a préstamo. O sea, volvíais de préstamo y quedáis libre. Y quedaba libre a los 6 meses. Entonces yo dije, yo no me quedaba en la Real Sociedad, me aguanto. Claro. Privilegié el tema económico ante el tema deportivo. Entonces no me compraron porque dije que mi señora no se había adaptado a la ciudad, así que tenía que volver a Chile. Volví a Chile, llegamos a acuerdo con Colo-Colo por los 6 meses y quedé libre y a partir de ahí arrendé mi pase, me fui a Monterrey, estuve un año, me llevé a Arturo Salá. Pero en la Real Sociedad, ¿llegaste y empezaste a jugar al tiro? ¿O tuviste un lapso? No, tuve un periodo en que me tuve que adaptar. ¿No es cierto? Y ahí yo encontré que nosotros estábamos muy lejos del fútbol europeo, en el tema técnico, principalmente en el tema técnico. Para jugar a 1-2 toques, para jugar de primera. ¿Cuáles fueron las diferencias que yo sentí? La intensidad. Esa fue la primera diferencia. Después, en el tema de las canchas de entrenamiento, el pasto cortito. Mojaban. Ya la Real Sociedad tenía un campo deportivo bueno. Subieta, el campo se llama Subieta. Maravilloso el terreno de juego. Yo me acuerdo que terminábamos de entrenar y entraban 5 o 6 cancheros con unos palitos y unos fierros para ir tapando los hoyos. Y todos los días la cancha estaba espectacular. Y siempre el pasto cortito. ¿Qué decirte de la cancha de Anoeta del estadio? Es una maravilla, una cancha de... Esa la ocupaban solamente para jugar, ¿no? Solamente para jugar. Entrenábamos una sola vez. Ah, pero entrenaban ahí. Sí, entrenábamos. Pero esa diferencia del terreno de juego, porque aquí en Chile los pastos, cada vez que iba a jugar de visita, te ponían el pasto largo, el pasto seco, entonces la pelota corría poco. Y la gran diferencia era la velocidad de la pelota en España. Entonces eso a mí me encantó, el jugar a 1-2 toques, el jugar de primera, cómo corría la pelota. Y eso ahora se está implementando mucho en Chile. En el campeonato allá en España, por norma, todos los estadios, las canchas tienen que ser de la misma medida. El largo del pasto, la misma medida. Antes de cada partido las canchas las riegan, entonces por eso la velocidad del balón es mucho más rápida. Uno se puede adaptar, y eso para mí fue una de las grandes diferencias que yo sentí entre el fútbol de acá de Sudamérica allá europeo. Pero uno se puede adaptar sin problema. Oye, ¿y tuviste compañero a Valery Carpín, ¿o no? Valery Carpín. Claro. Carpín y a Unai Emery. Unai Emery, claro. Que el técnico ahora del extraordinario. En Inglaterra. Aranzábal, que también estuvo en la selección. De Pedro, que también estuvo en selección. Arquero era Alberto. Teníamos Crayoviano, también era un rumano que también era seleccionado. No, tuve bueno... Y que se exigían, a mí me gustaba. Y llegaste también de Chile, ya lógicamente que hablábamos todo el mismo idioma, y llegaste a un lugar en el cual, porque me imagino que en la Real Sociedad... el País Vasco hablan euskera. Ya. Es un idioma del País Vasco. ¿Y te acostumbraste a todo eso? ¿Te costó adaptarte? A mí me chocó al principio, porque cuando... Yo trataba de incorporarme y quería meterme en una conversación. Claro, modificaban y hablaban en euskera. No se entendía absolutamente nada. Pero, no sé, podían estar hablando bien, mal o regular de ti, pero claro, era incómodo. Al principio para mí era incómodo. Pero como me fui adaptando y fueron viendo que me exigía como ellos, trataba de mejorar como ellos y trataba de
de ser un aporte, a la larga me fui incorporando de buena manera y me recibieron muy bien. ¿Cómo era la rivalidad con el Athletic de Bilbao? Uy, hay una linda, ¿cómo lo viví? En el clásico. Pero jugaste un... Sí, jugaste clásico. Jugué un clásico. Se juntan las barras, es especial, porque cuando van al estadio se podían juntar sin problema. Los de Bilbao, cruzaban. Y se cruzaban, pero sí lo vivían con mucha pasión, sí había una rivalidad tremenda, estadio lleno. A mí me hacía mucho sentido porque acá la rivalidad Colo-Colo Universidad de Chile, acá se llegaba a los golpes de repente, pero a mí me llamó la atención que de repente allá se topaban las barras y no cánticos, y no pasaba nada, cada uno podía andar con su indumentaria correspondiente, pero no había violencia en el fondo, no había una violencia generada por esta rivalidad. Había rivalidades, y hubo jugadores que pasaron de la Real Sociedad a Bilbao, Echeverría parece que era un jugador. Pero Bilbao es más vasco que la Real Sociedad en el fútbol. O sea, en la Real Sociedad pueden ir jugadores extranjeros. Claro, extranjeros. En Bilbao tiene solamente vasco, jugadores vascos. Claro. Esa es una de las situaciones que se vivió y que vivía con mucha pasión, la gente muy apasionada. Una de las cosas que a mí sí me dijeron cuando llegué a la Real Sociedad, que no me metiera en el tema político, porque allá está muy en el País Vasco el tema de la ETA. Yo tenía contrato, me acuerdo, con Nike, acá en Chile. Y me mandaron, me recuerdo, de Barcelona a San Sebastián, a una tienda deportiva. Me mandaron indumentaria Nike para que yo tuviera... Entonces fui al centro en auto a buscar a esta tienda. Mi indumentaria, conversaba con la gente porque eran todos fanáticos de la Real Sociedad. Entonces me entregan a la indumentaria, yo salgo, me voy a mi departamento, que San Sebastián es chiquitito, entonces es poca la distancia. Y cuando voy llegando a mi departamento, se escucha una explosión tremenda. 2 tiendas al lado de la deportiva habían puesto una bomba en un restaurante, ETA, y lo hizo mierda. Y yo había estado ahí 10 minutos antes. Entonces a mí me dijeron, habla de fútbol, habla de tu país, habla de lo que quieras, pero trata no involucrarte en el tema político. ¿Y con fallecidos? ¿Hubo fallecidos en esa heridos? explosión? Hubo muchos heridos. Sí, mucho heridos. O sea, eso fue lo único que yo viví con el tema de... En el fondo, en el día a día, ¿convivíais con ese tipo de cosas? O con posible atentado y cuestiones? Sí, no viviste había mucho, mucho policía que te paraban y de repente cuando iba a entrenamiento paraban a la gente al azar o habían puestos donde uno tenía que mostrar documentos, pasaporte y explicar quién era, qué hacía, porque había mucha preocupación por el tema ETA. Ya. Oye, vuelves a Colo-Colo, pero te vas a Monterrey. Claro, estoy aquí un mes en Chile. ¿Arturo estaba en Monterrey o se iba? Acá estaba Gustavo Benítez. Ah, ya. Acá había llegado Gustavo Benítez. ¿Tú llegaste después? Sí, pues yo llegué en el 96. Claro. Y el plantel ya lo tenían formado y me dijeron que no había posibilidades de quedarme. Entonces, por eso después me llama Arturo Salá para Monterrey. Así que me fui a Monterrey. Ahí te vas con el pase. Ahí tuve que negociar con Colo-Colo tuve que negociar esos 6 meses que me quedaban de contrato. Entonces, en esa negociación quedó parte de... Dejaste plata adentro, en el fondo. Claro, para Colo-Colo. Y después te fuiste comprado por Monterrey, entonces. Arrendé mi pase. Arrendaste tu pase. Por 2 años. Por 2 años. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Con Arturo los 2 años? Arturo estuvo 6 meses y después lo despidieron. Después llegó otro técnico, Claudio Lostanado, que era todo lo contrario a lo que era Arturo. Arturo es metódico, preocupado del horario, de la disciplina, del orden, del respeto. Llegó Claudio Lostanado, un técnico totalmente diferente. Más liberal, por decirlo de alguna forma. Pero no nos fue bien, no clasificamos a liguilla, no clasificamos nada.
Estuve un año ahí en Monterrey y después me llamó Fernando Carvalho para venir acá a Católica y estuve en Católica aproximadamente casi 7 años. 7 años. Casi 7 años. Es como raro encontrar un jugador que, ojo, que mi percepción, a lo mejor tú me voy a decir que es distinta, que sea como querido, entre comillas, o aceptado por Católica y por Colo-Colo. ¿O tú sentís que hay un club que tenés como mayor cariño, que te tiene mayor cariño? Yo siento que hay mucho respeto y cariño de las dos instituciones. Por parte de las dos instituciones. Sí, mira, Sí. cuando llegué a Católica, en el contrato, habían dirigentes que no querían que yo llegara. ¿Por qué? Porque había estado Marcelo Bartichotto, el año anterior, y había hecho un gol a Colo-Colo y no lo había celebró. gritado. Y no lo celebró. Entonces, bueno, después llegó Jaime Pizarro, llegó Javier Marga. Y cuando yo llego, me recibieron bien porque Jaime y Javier habían hecho una buena campaña con Colo-Colo, con Católica habían salido campeones en el 97, claro. en la apertura del claro. 97, y yo llego en el clausura del 97. Con la llegada de Juvenal pasé a ser capitán de Católica, fui capitán 4 o 5 años. Salimos campeones con Católica y termina mi contrato y no me renuevan. Yeah. Y ahí me llama Jaime Pizarro, que estaba en Colo-Colo, estaba con Jaime Vera como ayudante técnico, y firmé mis últimos 2 años en Colo-Colo. Y ahí me retiré. Casi 20 años de carrera, 17 años de carrera futbolística, ininterrumpida. Y la verdad, con muchos partidos, Aquí sale cerca de 700 partidos jugados. Sí. Jugué casi 70 partidos a nivel de selección. Claro. Hice harto goles, de los defensas más goleadores. Oye, el golazo ese de Everton. ¿Ah? Al partido siguiente yo me retiré del fútbol. Ah, perfecto. Hice gol contra Everton y después me retiré del fútbol. Ese gol ha traspasado la historia, man. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Me increíble. Fue increíble ese cómo le pegaste, man. Yo había hecho varios goles de media distancia. A mí me gustaba pegarle tiro de media distancia. Yo recuerdo que jugábamos, por ejemplo, el día domingo contra Everton y el día sábado estaba Dabrowski como entrenador, Ormeño como ayudante técnico. Fuimos a jugar, a entrenar el día anterior a Casablanca. ¿Ya? Para concentrarnos ahí en Viña. Ah, como camino a Viña. Claro. Entonces pasaba ahí Casablanca y después seguía ahí Viña. había una canchita que el ¿Sí? viejito Ceballos la había construido y estaba espectacular. Y entrenamos y terminábamos siempre haciendo los balones detenidos. En los últimos 15 minutos eran los balones detenidos, entonces en los corners, como defensa central ya estaba más viejito, ya me costaba más ir a cabecear y después tenés que volver, entonces yo me quedaba atrás en mitad de cancha. ¿A qué edad te retiraste? 35. 35 años. Bueno, sí, pero para ese entonces era podría haber seguido jugando, pero era una edad... Yo tenía un desgaste muy grande, sobre todo a nivel mental. Entonces había ese cansancio. Yo me retiré más que cansancio físico por cansancio mental. Yo decidí retirarme. Bueno, eso podría haber seguido jugando, tuve ofrecimiento en varios equipos para seguir jugando, pero no quise. Pero eso es lo que en el fondo tiene que gatillar el término de algo. ¿No? Algo así como que ya no podís más, ya no querís más en el fondo. Exacto. Y tomé la decisión de retirarme. Bueno, y en ese partido contra Everton, el día anterior, en la práctica balones detenidos, estábamos practicando para el sector sur y para el sector norte ya teníamos que empezar a traer los balones para acá y me acuerdo que estaba Pedro Oñate, el kinesiólogo de Colo-Colo, ¿Sí? el capocha, empezó a tirar los balones de ese arco a mitad de cancha para que yo lo empezara a juntar. Y yo de pesado se lo empezaba a devolver, venían dando botes los balones, ¡tac! Y yo le pegaba de sobrepique. Él los tiraba y yo le pegaba de sobrepique. Sin querer. Entonces estuvimos como 10 minutos, lo que se demoraban los balones detenidos en el arco sur, yo estaba para el arco norte pegándole sobrepique a la pelota. Y se me cargó el cuádriceps de tanto pegarle. Y al otro día, antes del partido, a mí no me gustaba masajearme. Me tuve que masajear porque sentía apretado el cuádriceps. Entonces da la casualidad que en un córner, un rechazo, sacamos el córner, despejan, cabeza, bote, sobrepique.
La agarré llenita, no la sentí en el empeine. Oye, pero la trayectoria de ese balón yo creo que es impresionante. Entonces, el gesto técnico del día anterior de estar repitiendo y pegándole, sobre pique, ¿Te salió natural? después me salió natural. Entonces, por eso yo le encuentro tanto sentido a la repetición, claro, de ejercicio, de formas de pegarle al balón, de repetir las jugadas que uno quiere hacer. En esa repetición te va dando la posibilidad de que en el partido te salga mucho más, claro, fluido y más natural y más fácil. En la selección chilena, ¿te acuerdas de alguna anécdota o algo? ¿Viviste algo así como que te llamó la atención? En todas las Copa América, incluso hasta fuiste al Mundial del 98. Exacto. Mira, si hay algo que a mí me dejó a nivel de selección, el estar preparado para lo impensado. Sobre todo si no eres titular, estar preparado. Y lo aprendí con Nelson Acosta. Con Don Nelson. Y él pedía que los jugadores que estuvieran en banca ya estuvieran con las canilleras puestas, con las calcetas arriba, y si podíamos calentar con los zapatos listos. ¿Por qué? Porque podía pasar algo en la cancha y era necesario que entrar en el menor tiempo posible para ir a solucionar un problema. O porque se lesionó un jugador, o porque te expulsaran a uno y vas ganando y necesitas modificar, o porque tienes que entrar a aportar lo que el entrenador está viendo que se necesita en el equipo. Entonces eso yo le encontré mucho sentido, y sobre todo para el Mundial de Francia yo era reserva, era banca. Pero sí, yo calentaba con los zapatos puestos, sí calentaba con las canilleras, y porque en una oportunidad, en los partidos previos que se hicieron, estábamos calentando y Nelson llama a uno para ingresar, y no estaba con estaba con zapatillas, estaba con las canilleras afuera, y pasaron 5 minutos que se demoró el jugador en hacer una movilidad y ponerse a disposición del entrenador. Entonces en esos 5 minutos nos hicieron un gol. Claro, algo pasó. Y claro, entonces entendí que para los que estábamos afuera teníamos que estar preparados y teníamos que estar en puntita de pies, como se dice, listo para entrar a solucionar un problema. Qué interesante, porque en el fondo no es esta simplicidad de estar con las cosas puestas, sino que es esta cuestión como de estar preparado. O sea, cuando tú estás en la banca, podés ratificar o rectificar un resultado. Y eso es importante. Muchas veces los jugadores no entienden o no aceptan de la importancia que tiene el sustituto. Por eso hay una frase que a mí siempre me ha gustado y se la digo a los jugadores. Cuando la oportunidad llega, ya es tarde para prepararse. Ya es tarde. Si no estás preparado, la oportunidad va a pasar. ¿Cómo viviste el tema de la vuelta a los mundiales de Chile? Pues después de 16 años. Sí. Después de 16 años, el año 98 con Nelson. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue la vivencia en el mundial y después cuando... Para mí fue especial porque yo venía siendo nominado a la selección constantemente. Y Nelson Acosta, cuando asume la selección, nosotros estábamos con Ascargorta, empatamos con Venezuela de visita, y sale Ascargorta y entra Nelson Acosta. Y yo venía siendo titular y me dejó no fui ni a la banca. Y después a mí me dejó fuera. Entonces yo no estuve en la clasificatoria para Francia 98. Y cuando Chile clasifica a Francia 98, después viene un periodo de preparación y a esos primeros partidos me nomina Nelson Acosta. Entonces ahí donde yo me gané la opción de... Te la jugaste ahí. Claro, me gané la opción de estar en la nómina definitiva que iba al Mundial. ¿Y cómo fue el Mundial? No, fue una maravilla. Primero el escuchar cuando dan la nómina de los 25 que van, eso es extraordinario. Y después la experiencia de estar en un mundial maravillosa. Yo recuerdo el primer partido que jugamos contra Italia. Hicimos un calentamiento, salimos a la cancha y era todo vestido de rojo, lleno de chilenos.
La gente se endeudó. Sí. Yo creo que hay muchos que hasta el día de hoy están pagando pasaje, estadía, ese viaje. Y llevaba mucho tiempo sin estar en un mundial, entonces fue especial, no solamente para nosotros como jugadores, sino que para todo Chile. Viajó mucha gente de Chile y había mucha gente también en Europa. Donde íbamos estaba lleno de chilenos. Estaban todos... Ahí partió la Furia Roja, claro, la Marea Roja, claro. con la gente apoyando a la selección y acompañándonos en los distintos estadios. Pero lo mejor de todo es cuando se canta el himno nacional, que la piel se pone de gallina y paran el himno y los chilenos seguimos cantando. No, es una maravilla, eso es impagable, eso hay que vivirlo. Todos los que han estado en un estadio cantando el himno patrio a la distancia, imposible no emocionarse. Oye, y después la vuelta. ¿Cómo fue la vuelta? Pasamos la primera ronda Sí. con Nelson y la verdad lo sentimos mucho. Quedamos eliminados con Brasil en un estadio maravilloso. Estábamos jugando con las mamitas, Sí. los brasileños, 3-0 fue. Ronaldo, Rivaldo, Cafú. Bueno, quedamos eliminados, lo sentimos mucho. Yo me recuerdo que me acerco a Nelson y le doy las gracias por haberme dado la posibilidad de ir a un mundial. Y la verdad, Nelson dijo, lo disfrutamos, todos lo disfrutamos. Llegamos al aeropuerto de vuelta y no nos esperábamos la cantidad de gente que nos estaba esperando en el aeropuerto. Y después en el camino hacia Pinto Durán, después nos recibieron en La Moneda. No, fue maravilloso, fue maravilloso. La gente se prendió mucho con esa selección. Estaba muy encantado con la selección. Y eso que teníamos, ¿quién estaba? Zamorano, Sala, Clarence Acuña, que estaban en el extranjero, no había más. Fabián Estay, que estaba en México. No sé si ya estaba Javier. No, todavía no. Se fue de ahí. Después, a los años después, fue a West Ham. Al West Ham, West Ham. en Inglaterra. Claro. Oye, ¿cuándo decides convertirte en técnico? Porque el 2005 te retiraste, po. Sí. Y el 2015 iniciáis En septiembre tu del carrera 2015. como en San Luis de Quillota. Pero ¿cuándo te pica el bicho? Me imagino que te pusiste a estudiar en el INAF y te empieza a picar el bichito. O ya sabías que ibas a ser técnico. No, Ya, yo lo que quería era... A mí me gustaba la gerencia deportiva. ya. Y yo estaba... lo tenía claro que iba a hacer eso. Porque lo teníamos conversado con la gente de Católica, pero me cambiaron cuando termina mi contrato, cambiaron las condiciones y me tuve que ir de Católica y ahí cambió todo, para mí cambió todo. Estoy en mis últimos 2 años en Colo-Colo y yo también pensaba que podía ser gerente deportivo porque me gustaba mucho el organizar, el poder entregar herramientas a la gente que está a nuestro alrededor, porque hice mucho de capitán en Católica, en Colo-Colo, pero termina mi carrera como jugador, me invitan a un programa de televisión, a CDF, cuando estaba CDF, en el nombre del fútbol, y yo sentí, siendo panelista, que me faltaba ordenar mis ideas para poder dar mi opinión con respecto al tema técnico, tema táctico, tema de cancha. Me faltaba el tema orientación. Entonces tomó la decisión al año siguiente de entrar al INAF, principalmente para que cuando se prendiera la lucecita roja de la cámara, poder tener todos los conceptos claros y poder expresarlo de buena manera. Entonces me metí al INAF. Y el primer año hago la práctica con Benjamín Valenzuela en la Católica con la sub-13 y me gustó pasar la línea blanca de nuevo ahí en la cancha de fútbol. Después al año siguiente nuevamente lo hago con Benjamín con la sub-17 y al año siguiente con Miguel Ponce también con los juveniles. Y la verdad ahí sentí que era lo que realmente quería, que era dirigir. Después al 2011 Claudio Borghi va al INAF y pide 4 alumnos como práctica ir a Pinto Durán, porque Claudio era el entrenador de la selección. O sea, Claudio abría la selección a los alumnos del INAF. 4 alumnos para que fueran a ayudar a Rodrigo Guerrero, en el tema del análisis y edición y
de los rivales, del equipo, de jugadores. Entonces, cuando estaba ahí, Claudio me invitaba a estar en cancha. Me decía, ven acá, ¿qué estáis haciendo ahí al lado de un computador? Ven acá a estar en cancha. Entonces, ¿qué hacía yo? Me preocupaba de juntar los petos, de juntar las pelotas, de las vallas, de armar la cancha. Entonces estaba en la charla y Claudio me fue incorporando a cancha. Y me llevó a la Copa América en Argentina como segundo ayudante. Jaime Vera era el primer ayudante, yo era el segundo ayudante. Después en las clasificatorias a Claudio lo castigan 5 partidos, porque un jugador le había gritado a un árbitro y pensaban que había sido Claudio. En los 5 partidos lo castigan. Entonces Jaime Vera pasó a ser el número 1 y yo pasé a ser el número 2 en los partidos contra Ecuador, contra Colombia, contra Argentina. Entonces pasé a ser ayudante. Después a Claudio lo despiden de la selección y a Jaime Vera lo invitan a trabajar a Iquique, le ofrecen el club. Entonces Jaime me pregunta a mí si quería ser su ayudante, así partí. Como ayudante Jaime Vera en Iquique, después tuvimos un año ahí. Ahí está, el 2013. Jugamos la final de la Copa Chile, ¿te acordás? Les ganamos a ustedes, tú estabas ahí en Guachipato. Les ganamos Copa Chile en el Monumental. Ganaron 3-1, 2-1. Sí, 3-1. Sí. Y después estuvimos en un año... Espinita clavada para mí. En Antofagasta. Claro, todavía está picado. Al año siguiente nos fuimos a Antofagasta y no nos fue bien. Estuvimos 6 meses. Y ahí nuestros caminos se abrieron porque me dieron la opción de dirigir en San Luis el 2015. Septiembre de 2015. San Luis estaba peleando el descenso. Estaba último. Y formo mi cuerpo técnico y fuimos a... Pero, ¿y cuándo estuvimos juntos en la Católica? ¿Cuándo me fuiste a ver? Cuando estuve en el periodo de... ¿Antes de irte a San Luis? Antes salí. Ahí estuve un periodo de 9 meses más o menos sin trabajo. Entonces ahí estuve 5 meses contigo, como sí. Me tenía ahí en la tribuna, cagado de frío, mirando todos los entrenamientos. No, ahí me mostraste la metodología, cómo trabajaba, conocí a Osvaldo, conocí tu forma, cómo trabajaban en cancha. Conversamos también después, tuvimos algunas conversaciones después de los entrenamientos. De fútbol y la verdad me gustó cómo trabajaba. Entonces a mí me gustó mucho la forma de trabajar de Mirko, de Juvenal, de Nelson y lo que hacías tú en trabajo, porque a mí ¿qué me identifica a mí? La intensidad. ¿Qué me gusta a mí? El ir hacia adelante. Y que se ve en tu equipo. ¿Qué me gusta a mí? Es atreverse. ¿Qué no me gusta? El especular, el que el jugador camine. ¿Qué no me gusta? La displicencia, el que el jugador se cague de risa en los entrenamientos. Entonces, yo todo lo que vivía y me gustaba como jugador es lo que trato de transmitir como entrenador. Después de San Luis, pasaste por Wander, que tuviste un ascenso, ¿no es cierto? O'Higgins, la U de Conce y Iquique, ¿no es cierto? Y la Unión. Me detengo un poco en lo que generaste en Iquique y después, ¿no es cierto?, lo vamos a ver un poquito en la pizarra, pero esta cuestión de lo que vivimos todos los técnicos, ¿no es cierto? Porque convivimos con el éxito, pero convivimos también con los malos momentos, con los fracasos, y son más los fracasos muchas veces que los buenos momentos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo convives con eso después de un 2024 muy bueno con Iquique y que de alguna forma a mí personalmente, yo tuve la posibilidad de estar en Ñublense y enfrentarte, me encantó lo que veía yo en Iquique y siento que era un equipo que te ¿cómo se llama? Que se te presentaba acorde, ¿no es cierto?, a lo que tú querías. Pero ¿cómo conviviste esto? 2024 un buen año y el 2025 baja, ¿no es cierto?, y te vas de Iquique. ¿Cómo convives con eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo pasas del éxito al fracaso en tan poco tiempo? ¿Cómo te levantáis de esto? Estoy en eso, en tratar de entender las decisiones que yo fui tomando en este periodo y cuáles fueron mis decisiones erradas, cuáles fueron acertadas y qué es lo que no me puede volver a pasar.
¿Cómo te levantáis de esto? ¿Estáis en un periodo de introspección? ¿Estáis en un periodo de reflexión? ¿Estáis analizando? Porque en el fondo es lo que nos pasa, a mí también me pasa, ¿no es cierto? He vivido cosas buenas y he vivido cosas que no han sido tan buenas y empezáis a buscar explicaciones, empezáis a ahondar en algunos temas y sin duda que esa reflexión te va a llevar a ser mejor técnico sin duda en el próximo equipo. Mira, yo siempre he sido súper mesurado. ¿Cómo estáis llevando eso? Siempre he sido muy mesurado cuando me va bien y mesurado cuando me va mal. Trato de mantener un equilibrio. Hay una frase de Arturo que siempre decía, ojo que a la vuelta de la esquina está la derrota. Entonces aprovecha y disfruta cuando ganaste, pero con mesura, porque después cuando pierdes no es que seas el peor, no es que no sirvas, sino que mantén el equilibrio, en las buenas y en las malas. Yo me encariñé mucho con la gente de Iquique, porque me trataron muy bien, trataba de ser muy cercano con el hincha, porque a mí me encantaba la pasión que ellos transmiten partido a partido y lo que ellos irradian en la ciudad. No hay camisetas que no sean celestes allá en Iquique. Entonces eso a uno lo llena de orgullo porque hay un sentido de pertenencia y es tremendo, y una identidad. Entonces, ¿qué traté yo de darle una identidad en el juego? Como ellos son aguerridos, son apasionados, que les gusta ir hacia adelante, yo creo que encajamos muy bien nuestra forma de trabajar y de liderar con lo que es el hincha de Iquique. Entonces, para mí fue un año extraordinario. Clasificar por primera vez a un torneo internacional y estar peleando el campeonato, en mi carrera era un tremendo premio. Entonces, a mí, y que es una autocrítica que tengo, me faltó exigir más para el año siguiente el tema de la contratación y la conformación del plantel para competir en los torneos internacionales que íbamos a tener, más la Copa Chile, más el torneo internacional. Entonces a mí me llevó a pensar más con el corazón que con la cabeza. Perfecto. Porque yo no debería haber renovado, o tendría que haber renunciado cuando sentí que no eran los jugadores. O sea, no es que uno no quiera a los jugadores, sino que uno entrega un listado, uno habla con los jugadores que uno quiere y espera llevar para contratar, y se van cayendo las opciones, y de la opción A pasaste a la B, a la C, a la D. Para mí fue más fuerte el participar, tener la posibilidad de estar en un torneo internacional, que de haber mirado a futuro lo que podía pasar con el equipo. Perfecto. Entonces ahí yo siento que me equivoqué. Ahí cometí un error. Para mí fue más fuerte jugar Copa Libertadores que tener el plantel competitivo que yo quería tener. Para mí no es grato y no es bueno y no es sano tampoco hablar de que no son los jugadores que pedí. Claro. Porque merecen un respeto. Y lamentablemente eso yo lo tendría que haber visto con mucha anticipación. Y yo no le voy a echar la culpa ni al preparador físico, ni a los dirigentes, ni a nadie, porque el que toma las decisiones, el que acepta, el que contrata, es el entrenador. Sí, a la larga, después uno desmenuzando en cada sector, en cada espacio, cada uno se tiene que hacer responsable de lo que uno ha hecho o dejó de hacer o no hizo. Yo me debo haber equivocado en formaciones, me debo haber equivocado en citaciones. Yo traté siempre de tratar a todos los jugadores de la misma manera, en cuanto al respeto, a la responsabilidad. Pero sí, lógicamente, uno como entrenador se da cuenta que a no todos los puedes tratar de la misma manera, porque todos tienen personalidades distintas. Y tienen una forma de asimilar lo que uno le dice de distinta manera, porque todos tenemos una historia atrás de chico. Entonces, errores, sí, cometí muchos, en lo que a mí me respecta, pero esas son las cosas que a uno no le pueden volver a pasar. A mí no me pueden volver a pasar. Y asumo mi responsabilidad hasta cuando yo estuve.
Sí, estuvimos en Copa Libertadores, pasamos una fase, toda la gente estuvo feliz, estuvo contenta, había una rabia del hincha, no con el cuerpo técnico, sino que con los dirigentes, porque tuvieron dificultades, tuvieron problemas entre ellos, y a la larga los resultados son los que mandan, y eso yo lo tengo claro. Y lamentablemente en un partido de Sudamericana me dicen que tenía que poner mi cargo a disposición, me pidieron la renuncia, entonces cuando hay dos personas y uno no quiere, es mejor salir. Entonces me pidieron la renuncia y tuve que salir de Iquique. Lamentablemente lo digo porque yo sentía que, y siento al día de hoy, que el responsable de lo que vivió el equipo hasta ese periodo, en gran parte fui yo, por haber aceptado lo que acepté. Miguel, lo último de este bloque es un poco llevarte a la reflexión de la inmediatez y de la importancia de los resultados en nuestra profesión. Pues uno lo entiende así y muchas veces ya los procesos, ¿no es cierto?, esta paciencia por esperar al técnico ya no existe. O sea, somos parte, ¿no es cierto?, de una sociedad de que todo es desechable, todo es rápido, todo es light, ¿no es verdad? Y que se lleva, el fútbol no es ajeno a esto, es parte de, y aún más, yo siento que en el fútbol se exagera, porque a nosotros nos evalúan domingo a domingo. Exacto. De repente hay profesionales que esperan que termine el año para poder evaluarlo. Lo nuestro es más rápido. ¿Qué sentís con esto? Con esta cuestión de ser preso un poco de los resultados. Yo creo que a todos nosotros, si hay alguien que cuestiona el por qué nos gusta esto, son nuestras familias. Sí. ¿Por qué te gusta que un fin de semana eres el mejor, el otro fin de semana eres lo peor? Te fue bien, todos te alaban, te perdiste el partido y eres un burro, que no sabe hacer los cambios, que no sabe el equipo. Uno se acostumbra, uno se va acostumbrando con el tiempo. Son pocos los técnicos que llevan tiempo en los equipos. Yo tuve la suerte de estar 2 años en San Luis, 4 campeonatos, después en Wander estuvimos 2 años y medio, y han pasado los años y Gustavo Huerta todavía está en Cobresal. Él ha tenido la capacidad de reinventarse año a año y ha tenido la capacidad de sacarle rendimiento a los jugadores. Le ha ido bien, malo, regular, pero se ha mantenido y ahí hay consecuencia también de los dirigentes en respaldar el trabajo a pesar de repente de los resultados. Pero uno se tiene que adaptar, y yo siento que tenemos que, como entrenadores, buscar una nueva forma de llegarle a los jugadores, porque la inmediatez no solamente va en el hincha, sino que en los jugadores también. Yo veo a los jugadores ahora y quieren todo rápido, quieren resultados rápidos. Por ejemplo, son flaquitos y ya voy a ir a hacer pesa para ser fuerte. Y al día siguiente ya empiezan a buscar musculatura y todo esto es un proceso, es difícil para el jugador entender que todo lleva un tiempo, un proceso, pero hay que saberlo llevar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a mirar Instagram, pasar una historia, pasar otra, y en milésimas de segundo ya están pasando, y ellos ya quieren ser titulares, tener los mejores zapatos, el mejor teléfono, el mejor auto, irse al extranjero, todo en un año. Cuando uno termina un partido, y a mí me pasa, voy al camarín y no han pasado 10 minutos desde que termina el partido al camarín y ya los jugadores están con el teléfono en la mano viendo qué opina la gente, qué dice del resultado, qué dice de su rendimiento. Para nosotros como entrenadores
tenemos que buscar más herramientas y perfeccionarnos para estas nuevas cabezas que hay, en que las frustraciones son más rápidas, en que no le puedes llamar la atención a todos por igual porque sienten que no es que el entrenador me está gritando para hacerme reaccionar y sacar lo mejor de mí, no, me está gritando porque siente que yo soy malo, que no debería estar acá y que me quiere echar, y que no sirvo para el equipo. Tenemos que buscar nuevas herramientas. Yo siento, y en este periodo me he preocupado justamente de poder entender mejor las formas para poder entregarle la herramienta al jugador de distinta manera o exigirles lo que el medio en este momento nos está entregando a nosotros como educación de cómo uno debe educar y tratar a un jugador joven. En BetSala los límites los pones tú, porque en BetSala puedes limitar los montos que juegas, los días, horarios o incluso ponerle pausa a tu cuenta. Juega responsable, juega seguro, juega en BetSala. Miguel, llegamos a un bloque en que a mí me gusta harto y que en el fondo tiene que ver con tu metodología de trabajo, con tu idea de juego. Conversamos un poquito del tema de lo que fue Iquique el 2024, que te encantó a ti, ¿no es cierto? Y no solamente a ti, no, sino que a todos los técnicos que pudimos enfrentarte y que de alguna forma estudiamos Iquique. ¿Te parece si analizamos el partido de Iquique con la U? Perfecto. Vamos viendo algunas cositas en cuanto a la táctica, la estrategia de ese partido y que tiene que ver también con lo que es tu idea de juego. ¿Cómo estudiaste? Porque aquí a los 30 minutos tenía un tema sí, que expulsan a Lea Fernández. Pero ¿cómo planificaste este partido? Cuéntame. A ver, como te dije anteriormente, para este tipo de partido el tema motivacional es un tema aparte. El jugador se motiva. Y además que nosotros estábamos peleando, estábamos en la tabla de posiciones, estábamos arriba. La U era puntero, estábamos jugando contra el puntero. Entonces, ¿cómo planificamos? Yo miro mucho al equipo rival de cómo juega, cuáles son sus puntos fuertes. Y la U tiene muchos puntos fuertes de mitad de campo, la forma y la técnica que tienen los jugadores para resolver en espacio reducido, el despliegue de doblamientos sus laterales. Entonces, hay cosas que nosotros nos preocupamos mucho con respecto a las características de los jugadores. Entonces, ¿qué buscamos contra esta Universidad de Chile que tiene a Díaz, a Poblete y a Arangui? Un mitad de campo de muy buen pie y que Díaz te ordena desde el fondo, se mete entre los centrales muchas veces y te da una salida clara. Con Castellón, que también te aporta mucho en una salida limpia desde el fondo. Entonces, para nosotros, el tratar de cortar los circuitos lo más rápido posible era fundamental. Nosotros teníamos claro y trabajamos toda la semana en espacio reducido, trabajamos mucho duelo, trabajamos mucho la presión, en lo defensivo y en lo ofensivo, la posesión y juego directo, para poder aprovechar los espacios que nosotros sabíamos que se iban a generar cuando la U quisiera jugar, quisiera elaborar desde los costados al medio y del medio hacia los costados. Entonces ahí vamos a robar balones. Entonces eso era lo que nosotros buscábamos para este partido. Entonces, ¿por qué me gusta? Me gusta el análisis de este partido porque en este partido es donde más se nos dio. Yeah. Más balones robamos, donde además goles hicimos 3. Y estuvimos constantemente en campo contrario y cuando tuvimos que reorganizarnos en campo propio, estuvimos siempre ordenados.
fuimos los que constantemente estuvimos en campo rival. Entonces, la posesión del balón es una cosa, a veces te sirve, a veces no te sirve para nada, pero quien maneja el juego es el que más fácil y fluido hace la tarea que trabajaste en la semana. Buenísimo. Oye, veamos primero si pusimos bien la ficha Ya. con respecto a esto y vamos al tema defensivo, ¿te parece? Ya. Veamos un poquito el tema defensivo. Yo no sé, aquí jugó Nadruz, ¿jugaste así? ¿2-3-1? Jugó Nadruz, Carvalho y Moya. Perfecto. Moya, mucho desplazamiento Sí. y buena técnica. Carvalho es un ofensivo encanta y jugador desequilibrante. Y Nadruz es más de corte, un jugador que nos daba mucha salida y con cambios de frente. La línea de 4, los 3 en el medio. Con Diego, Diego Orellana. no siendo lateral derecho. Diego Orellana es un jugador que te puede correr todo el partido. A Diego hay que darle 2 instrucciones y con eso basta. Uno sabe y tiene claro que hay jugadores que tú le puedes hablar mucho de táctica y dar instrucciones de lo que va a hacer el rival, de dónde te tienes que mover, qué tienes que hacer. Hay jugadores que le tienes que dar una o 2 y ser lo más simple posible. Bueno, Diego es uno de ellos, pero te corre todo el partido. Entonces sabíamos que íbamos a tener mucho desborde por banda. Entonces teníamos a Salina por un lado, a Orellana por otro. Y además nosotros nos gusta atacar, a mí me gusta atacar con 4 por banda, ya sea un lateral, un extremo y un lateral. Al tener estos 4 hombres, sobre todo por el lado derecho, íbamos a hacer mucho daño por allá. Y por el lado izquierdo, quien tiene más concesiones son Puch. Por su edad, no iba a ser un jugador que iba a seguir a Ormazábal, que se proyecta mucho. Entonces ahí donde era Nadruz el hombre que se tenía que meter y después Moya era el que se quedaba centralizado. Entonces si Ormazábal estaba alto, posiblemente Puch lo podía marcar, pero si Ormazábal ya estaba... si Ormazábal estaba más atrás, lo podía marcar Puch. Si Ormazábal estaba más arriba, era Nadruz el que tenía que girar. Con ese movimiento o de era Moya. Carvalho, o es Carvalho o era Nadruz. Pero Moya era el que tenía que meterse. Entonces eso defensivamente... Los presionaste arriba. Aquí está las fichas, las voy a cambiar acá. Claro, Marcelo Díaz era el hombre centralizado, Paulete y Arangui. Perfecto. Palacio acá, Lea Fernández y Guerrero. Ya. La banda derecha de Universidad de Chile, en ataque, cuando Guerrero atacaba, venía mucho hacia el interior. Cuando los volantes tuvieran la pelota, él venía mucho hacia adentro. Entonces, ¿qué querían generar? Que Salina lo siguiera y aquí pasaba Ormazábal. Esta pareja se coordinaba muy bien esa entiende muy esa bien. jugada y se entienden a la perfección. Entonces eso nosotros tratamos de generar esa presión. Lo mismo que por acá. Esta era una jugada que ellos tenían ya muy establecida. Entonces aquí generamos muchos 1 contra 1, muchos mano a mano, donde se nos iba a provocar la diferencia era que si este estaba con balón venía Pino, el hombre que iba a recibir y que siempre le da salida clara es Marcelo Díaz. Entonces ahí donde o tenía que salir Carvalho o tenía que salir Moya, dependiendo de dónde viniera el balón. Si venía de allá, Pino iba a generar y a orientar la presión, Marcelo Díaz iba a quedar solo, y si quedaba Díaz solo, se metía y Puch se metía acá. Entonces cargábamos todo el equipo para acá. Normalmente nosotros cuando estamos presionando en un sector, a quienes liberamos de la presión, si es que la pelota la tienen estos de acá, nosotros liberamos al extremo y al lateral del equipo rival. Entonces cargamos todo el equipo para acá.
Entonces eso, ¿qué evitábamos? Los pases entre líneas, las conexiones por mitad de campo. Entonces Pino presionando por acá, iba a llegar un momento en que Moya y le iba a salir de frente y era Nadruz el que tenía que venir acá. Y era Carvalho el que se tenía que meter acá. Entonces, acá robamos balones, haciéndolo esto por el lado derecho, también por el lado izquierdo nuestro, también nos resultó en varias oportunidades. Entonces, el poder generar conciencia en Puch, en César González, en Pino para la presión y el orden, nos iba a permitir tener a Nadruz siempre bien listo y presto para ir a la cobertura de cuando, por ejemplo, Moya saliera acá, Nadruz era el que iba a salir acá y Carvalho se iba a meter. Entonces esos movimientos se van trabajando, nosotros los vamos trabajando a partir del día lunes. Nosotros el día lunes ya sabemos cómo le vamos a jugar al equipo rival, por ejemplo a Universidad de Chile. Y teníamos que achicar hacia adelante. A nosotros nos gusta achicar hacia adelante y no echarnos atrás. Nos gusta, por ejemplo, que si nos están desbordando, si viene Ormazábal con balón y juegan con Guerrero y Guerrero va jugando el 1 contra 1 con Salina, nos gusta que el central venga a jugar el 2 contra 1. Aquí cierra el central, cierra el lateral, cierra González, Moya tiene que llegar y Nadruz, que es el hombre que está como volante de contención, era el que se tiene que meter. Te arma el tercero ahí. Se mete entre los dos centrales. ¿Para qué? Para que el defensa central pueda venir al costado, o para jugar el 1 contra 1 con él, porque a este lo sobrepasaron y este tiene que volver, o si es que este ya alcanza a llegar y se devuelva, aquí juegan el 2 contra 1 y obligamos a esto a jugar para atrás y después de nuevo jugar para atrás. Eso es coordinación y eso es sincronización y eso lo trabajamos en la semana. Partir en los primeros días de la semana ya metiendo el partido, ¿no es cierto? Después de un análisis del partido anterior, claro, te metí inmediatamente en el partido. El día lunes es cuando le mostramos a los jugadores lo que hicieron en el partido anterior. Ya. Y a partir del primer entrenamiento, claro, hay... En el cual tenía todo, ¿no es cierto? Porque él hace un trabajo regenerativo. Hay un grupo que hace regenerativo, claro, y otro que ha jugado menos. Hace un trabajo físico y un trabajo específico técnico-táctico. Y ahí en el técnico-táctico ya empezamos a incorporar el trabajito que vamos a hacer el fin de semana siguiente. Buenísimo. Y este partido en particular, yo me imagino que después de la expulsión de Leandro Fernández, se te acrecienta, ¿no es cierto?, esta idea de presionar arriba. Po. Con mayor razón. Claro, con mayor razón. Pero partiste presionando arriba. Po. Partimos presionando arriba. En un pressing avanzado. Exacto. Entonces estaba Palacio, estaba Fernández, estaba Orellana, Guerrero, estaba Salina, estaba Rodrigo, estaba Casanova y este Nadruz que viene por acá. Perfecto. Entonces partimos presionando arriba y ellos jugaron así. Cuando expulsaron a Fernández, ¿Qué cambio hiciste? Ellos quedaron con línea de 3, generaron una línea de 3, pasó Morales, generaron esta línea de 3, Saldivia, Calderón y Ormazábal. Ormazábal con esa flexibilidad que tiene. Guerrero quedó acá con Puch, Morales quedó acá con González, Díaz acá, libre, nosotros quedamos con los laterales libres y eso nos permitía que tanto Carvalho como Moya pudieran presionar Moya a Saldivia y Carvalho a Ormazábal en la salida. Para presionar, para atacar, nos daban la libertad a nuestros laterales. Nos dieron la libertad a nuestros laterales. Ofensivamente, ¿cómo lo estudiaste? ¿Cómo lo viste? Una de las cosas que... ¿Qué fue lo que más en lo que más te focalizaste? ¿Dónde íbamos a hacer daño? Y nosotros teníamos que aprovechar
la velocidad de Orellana y la buena pegada de Salina por los costados cuando estemos atacando. Entonces, en César González, nosotros tenemos un jugador que no tiene problemas para venir a jugar acá adentro y de aquí adentro hacia afuera. Yeah. No tiene problema de jugar por derecha, no tiene problema de jugar por izquierda. Edson Puch, tenemos en él un jugador desequilibrante que normalmente al jugar por su posición encuentra la manera de desmarcarse para recibir el balón al pie, porque le gusta mucho el balón al pie y a partir de ahí encarar. Entonces tenemos un jugador que encara por izquierda, un jugador que encara por derecha y tenemos por el centro un jugador como Pino, que es fuerte en el juego aéreo, que aguanta bien la pelota, que se apoya constantemente y que además cuando cuando recibe, se apoya, él va. Entonces genera mucho movimiento en defensa. Y es el primero que entendió y aprendió a que una vez que se pierde la pelota tiene que ir a presionar. Entonces, en César González tenemos un jugador distinto, que ese es un jugador que no es necesario decirle que hay que presionar, no es necesario decirle que si perdiste la pelota, presiona. Él lo tenía tan incorporado que le sale en forma natural. Moya, un jugador que constantemente también va hacia adelante y presiona. Nadruz igual. Box to box en el fondo. Después entró Diego Fernández, entró en el segundo tiempo. Ahí entra por Joaquino, ¿no? Por Carvalho y Fernández entró por Moya y Ian González por Carvalho. Por Carvalho. Es cuando ya estábamos ganando 2-0, como en el minuto y ya 70. teníamos más espacio. Ahí está. Entonces Ian es un jugador más rápido, podía jugar por fuera y teníamos en César un jugador que podía jugar por el centro y quedamos con dos y uno. César González acá, quedamos con este abierto. Ya con un 2-0 a cuesta. Claro. Entonces no podíamos reagrupar rapidito para los controles orientados hacia adelante y encarar. De hecho, César hace el tercero. Claro. De esa forma. Desde una presión, claro. A partir de una presión que Fernández viene a presionar acá y desde el centro pica hacia adelante entre los centrales César. Pusimos al servicio del equipo las cualidades de los jugadores. Y Álvaro te entra en el minuto 80 y tanto, 83 por Estefan. Por el desgaste de Estefan, claro. Y uno corre riesgo porque Estefan en los balones detenidos es el hombre que va libre y que te soluciona un 95% del problema juego aéreo. Pero Ramos, ese es otro ejemplo de un jugador que está siempre a disposición, sea titular o no sea titular. Pero tu equipo y en general no se caracterizaba por posesiones tan largas, sino que por ataques más directos, velocidad, penetraciones profundas. Claro. Es que ese es las características de los jugadores que a nosotros no nos gustan. Claro. No nos gustan los jugadores que te frenan el juego y que tratan de tener un brillo más personal que colectivo. Claro. Aquí todos se ponen al servicio del equipo, eso es estar con el overall. Todos los clubes en los cuales has estado te han vinculado en la parte formativa, o sea, no en establecer las políticas ni los lineamientos. Exacto. Pero has estado al tanto de lo que del fútbol formativo en nuestro país, en los distintos clubes. Sí. Entendiendo, ¿no es cierto?, que hay un tema que mejorar. ¿No es verdad? ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo siento que... Bueno, cada vez que llegamos a un club tenemos reuniones periódicas con la jefe cadete, con los entrenadores. Tratamos de generar un nexo y un lazo importante para poder en el día a día a veces solicitar un jugador, un par de jugadores, o ir a ver los entrenamientos o ver los partidos de cadete para ir viendo los jugadores que nos podrían aportar algo y que nosotros vemos que en nuestra forma de jugar nos podrían ayudar. Siempre hay conexiones con la gente de cadete. Tratamos de incorporar a entrenamiento muchachos jóvenes.
para que se adapten a las intensidades, principalmente a las intensidades de trabajo, y que se adapten rápido a cómo nos gusta a nosotros que jueguen, sobre todo los más chicos, y puedan ir creciendo a la par. Ahora, si hay cuestiones que a mí me llaman la atención es que la poca cantidad de partidos que juegan al año. Ya. Eso cambiaría. Sí, por lo menos el doble de partidos. Campeonato. Juegan alrededor de 30 partidos al año. 30, 35 partidos. Yo soy de la idea de que deberían jugar 70 partidos al año, los más chicos. ¿Por qué? Porque es importante que mientras más convivan, mientras más entrenamientos tengan, mientras más veces le peguen a la pelota, mientras más veces hagan control orientado, más preparados van a llegar a un primer equipo. No puede ser que los jugadores que suben al primer equipo no sepan cabecear, que no puedan hacer un control orientado. Para mí, el aspecto técnico más importante es el control orientado. Si no tienes un buen control orientado, es difícil que le aportes al equipo. ¿El tema te has encontrado con buena infraestructura en los clubes que has estado para el trabajo formativo o sentís que...? En Iquique tuvimos un complejo deportivo donde Cadete tiene todo para trabajar y muy bien. Trabajan en buenas condiciones. Trabajan en muy buenas condiciones. Ahora... es importante que los que trabajan y los entrenadores de cadete sean especialistas en la formación y los que están a un paso ya de pasar al primer equipo sean mucho más competitivos para que ese paso de cadete al primer equipo no sea tan traumático. Lamentablemente a mí me pasó ahora en Unión Española que la mayoría de los jugadores que son juveniles, están en el primer equipo, vienen de cadete. Y estaban haciendo su primera arma en primera división. Y hacer la transición cadete, primer equipo, peleando el descenso, es traumático para el jugador. Es muy difícil. Es un desafío muy grande, ¿no? Es complejo, claro. Es muy complejo y lo viví. Entonces era muy difícil para el jugador el tener que convivir, tener que ganar, la presión que significa que el entorno te está metiendo porque el equipo está peleando el descenso. Es muy distinto para un juvenil debutar y tener minutos en primera división estando en medianía de la tabla o peleando un torneo, para un torneo internacional o para salir campeón. Es muy distinto a tener que pelear el descenso y con la obligación de tener que ganar y que te están presionando y que cada error te puede costar un gol. Y eso es, por eso yo digo que es, mientras más preparado llegue el jugador al primer equipo, es mejor. Claro. Sabiendo los controles, cómo moverse en las posiciones específicas, cómo anticipar cuestiones básicas, cómo cabecear, paretear al derecho, a izquierdo con la frente. ¿Y tú veis que de repente hay déficit en eso? Demasiado déficit, Ya. demasiado. Oye, ¿usas la tecnología Mucho. en el día a día, suponte? Mucho. Ya. Nos gusta grabar los entrenamientos, después de entrenamiento nos gusta ver los entrenamientos, nos gusta en los partidos analizar cuánta participación tuviste en el juego, cuántos pases buenos diste, a quién le diste más pases, por dónde te moviste, con cuánta intensidad jugaste, con cuántas aceleraciones, cuántas desaceleraciones. La tecnología te desnuda al jugador, entonces después tú con el video, con la estadística, puedes sentar al jugador en la pantalla y mostrarle lo que tú le estás diciendo en la charla. Entonces el jugador no tiene cómo justificarse con respecto a su rendimiento. Por ejemplo, nosotros después de los partidos le mandamos el partido editado a los jugadores. Y en unas charlas después de un partido le pregunto a uno de los jugadores: ¿cuántos balones perdiste el primer tiempo? El día lunes. Entonces me dice: yo creo que 3 o 4. ¿Viste el partido? No, sí, lo vi. Ah, perdiste 3 o 4. Ah, perfecto. Después le pregunto a otro y también: no, sí lo vi. Ya, tú no perdiste 3 o 4, perdiste 12 balones en el primer tiempo. Esos 12 balones son balones al rival que significan un ataque del rival. Y con el otro exactamente lo mismo. Entonces yo también me dedico en el partido a estar mirando esos detalles. Perfecto. Oye, el VAR, ¿qué te parece?
A mí me gusta el VAR, me gusta, pero lo perfeccionaría, y una de las cosas que yo sugerí que se debería poner en tabla es que para todos los partidos tuvieran la misma cantidad de cámaras de televisión para aplicar el VAR. Porque hay partidos en que tiene 18 cámaras para el VAR y hay partidos en que tiene 6 cámaras y además el VAR. Entonces, todos los equipos estamos compitiendo en desigualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque el árbitro, el que tiene 6 cámaras, ve una jugada desde una cámara distante, borrosa, y que lo tiene que volver y repetir y no se ve con claridad, a diferencia, por ejemplo, en los clásicos, que hay 18 cámaras y que tiene slow motion también, y tiene para repetir y lo ves todo en forma mucho más nítida. Entonces yo creo que si vamos a ocupar la tecnología, ocupémosla como corresponde, pero para todos los partidos y para todos por igual, para que todos tengamos las mismas capacidades de disputar un partido con la tecnología de punta. En BetSala los límites los pones tú, porque en BetSala puedes limitar los montos que juegas, los días, horarios o incluso ponerle pausa a tu cuenta. Juega responsable, juega seguro, juega en BetSala. Oye, vamos a unas preguntas cortas. A ver. Y respuesta cortita. ¿Quién fue el técnico que más te marcó en tu etapa de jugador? Mirko, ¿Ya? en el tema táctico. Arturo, en el tema relaciones personales. Juvenal, en el tema estratégico, exigencia, intensidad. Y Nelson Acosta en el día a día, en el tema de la exigencia, en el querer sacar lo mejor de ti. Y no solamente lo bueno, sino que te sacas hasta lo malo de ti. Tú conoces a cómo Sí. era Nelson, y es de los técnicos que a mí me marcó, y también porque, bueno, fue el que me llevó al Mundial. El mejor jugador con el cual te enfrentaste. Ronaldo, el fenómeno. Ronaldo. No. ¿Dónde fue? Cruzeiro. Cruzeiro. Y era. Yo estaba en Colo-Colo. Copa. Libertadores, ¿o no? Copa Libertadores. Sí, Copa Libertadores y la Supercopa. Ya. Pero Ronaldo, no, yo creo que no ha habido uno como Y él estaba apareciendo. Estaba apareciendo. De haber sido sus primeros Sí. años. Y después lo tuvimos en Mundial de Francia. Claro. Y ahí era ya. el fenómeno de pararlo imposible. El compañero de equipo. Con el cual, un compañero de equipo que admiraste futbolísticamente. Jaime Pizarro. Ya. Jaime Pizarro, por su forma de ser, por su exigencia, por su respeto, por la forma con la cual, cómo él vivía el fútbol. Siempre para mí fue una persona que lo he admirado siempre. El título que recuerdas con más importancia, o sea, el más importante en tu carrera como jugador. La Copa Libertadores. Pero hubo uno que en el fondo te haya causado, lógicamente eso es como lo máximo. ¿Hubo otro que a lo mejor te haya causado? El primero, Copa Chile, Colo-Colo Católica en el Estadio Nacional. Fue la primera vuelta olímpica que di. Termina el partido y yo subo corriendo la tribuna viste que en el Nacional Sí. uno puede pasar por el medio y después subí y le regalé la camiseta a mi papá. Fue la primera vez que salí campeón, ganándole a Católica por Colo-Colo, Copa Chile. Lleva poquito jugando. Ya. Eso fue lo... Le regalaste la camiseta a tu viejo. Sí, sí. Buenísimo. ¿Qué jugador te llamó la atención en el campeonato de este año en Primera División? ¿Qué te haya A llamado mí la me ha atención? llamado la atención San Pedri, que sigue haciendo goles. Me ha llamado la atención Larry Bale, que sigue haciendo goles. Jugadores desequilibrantes. Edson Puch, que sigue desequilibrando. Asadi, yo creo que es un jugador que se dio cuenta que tenía que hacer algo más como para poder crecer.
se pegó una mejora en lo táctico, en lo físico, una mejora increíble. Y ha sido un jugador importantísimo. Si pudiésemos hacer futurología, ¿qué equipo te gustaría dirigir en el año? ¿O dónde te gustaría dirigir? A mí me encantaría ir a dirigir a Europa, a España. Me gustaría dirigir. Para eso trato de dar los pasos hacia adelante. Yeah. Lamentablemente este 2025 di pasos hacia atrás en cuanto a los resultados, pero yo creo que en el tema de maduración se van dando pasos hacia adelante, asumiendo la responsabilidad de los actos que uno tiene y de las decisiones que uno va tomando en la vida. Este año fue de mucho aprendizaje y a mí me gustaría que el próximo año, y voy a trabajar para que sea el mejor. Y en el futuro, por supuesto, ir a dirigir a Europa. ¿Quién te gustaría que fuese el próximo DT de la selección chilena? Manuel Pellegrini. Manuel. Sí. Yo creo que él tiene toda la capacidad para hacerlo. No sé si podrá trabajar tranquilo para poder hacer el trabajo que se necesita, no solamente con el primer equipo, sino que a nivel cadete también. Ahí, o sea, ¿te gustaría Manuel como el jefe máximo, involucrado en todo? Sí. Pero y en cancha. En cancha, exacto. Ya, perfecto. Exacto. Y ahí está con el Nico Córdoba. Nico Córdoba está haciendo un buen trabajo en cadete. Yo creo que en las divisiones. Sí, es muy preparado el Nico, y teniendo al líder como Pellegrini arriba, a su alrededor deberían tener... Sería una buena dupla en el fondo. Tenía entrenadores que le dieran una idea, una identidad a nuestra selección. Buenísimo. Bueno, eso ha sido, pues, Miguel. Yo te agradezco un montón que hayas venido. La verdad, agradezco tu disposición y sé que a lo mejor no ha sido un año como el que uno quisiera, pero a veces los técnicos necesitamos vivir experiencias que nos signifiquen, como tú dijiste, madurar, pero que nos signifiquen crecer. Claro. Crecer en nuestra profesión. De repente, cuando el éxito está contigo, no te detienes a pensar, no te detienes a mirar a los costados ni qué fue lo que hiciste. Sí. De repente uno necesita dar un pasito para atrás para dar dos para adelante. Exactamente, y esto es como en la vida misma. No es que uno sea mejor entrenador, sino que uno se va equivocando menos. Y como jugador nos pasó lo mismo. Sí. Nos íbamos equivocando menos, entonces teníamos mejor resolución y nos veíamos mucho mejor y fuimos creciendo. Y como entrenador exactamente lo mismo, pero para mí este ha sido un año de aprendizaje. Yo estuve 12 años trabajando fuera de Santiago, y este fue primeros meses que he estado trabajando aquí en Santiago. Y feliz porque estoy con mi familia, tengo una lindo hijo que son profesionales, una pareja que me apaña y va para adelante también, y que es exigente, trabajadora, y eso a mí me hace ser pleno. Ahora, en lo profesional hay cosas por aprender, sí. y esto tiene que ayudar, y me tiene que ayudar mucho para lo que yo quiero en mi futuro. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Que tengas un lindo y hermoso 2026. Va a ser así, y tiene que ser así. Muchas gracias por la invitación. Cuídate, un placer y un gusto estar acá. Qué bueno.